en Tronchón. ¿Por qué hemos venido aquí? Pues ahora lo veréis. Es otro pueblecito de Teruel, la provincia de Teruel, y hemos aparcado con la autocaravana. Es decir, que la carretera para llegar aquí, que veníamos desde Mirambel, es de montaña, con lo cual es muy estrecha, con muchas curvas. Pero bueno, hemos llegado bien y la zona de aparcar, ya os digo, conforme lleguéis al pueblo, a la derecha hay una nave, meteros por un pasillito y podéis aparcar la autocaravana en esta explanada. Pues Tronchón, como muchos otros municipios de la comarca de Maestrazgo, pues también estuvo influido por las guerras carlistas. Las guerras carlistas fueron una sucesión de conflictos civiles iniciada en 1833 y terminó en 1876, en la que el Maestrazgo pues, tuvo un señalado protagonismo. Aquí se enfrentaron durante décadas liberales y carlistas y combatieron figuras relevantes del momento como Ramón Cabrera o el general Espartero. Pues qué deciros de Tronchón, que es uno de los pueblos más bonitos que he visto hasta ahora. Es muy pequeño, pero se conserva mucho su esencia. La villa de Tronchón está ubicada a 1009 metros sobre el nivel del mar, a los pies de la muela Montseny. Santa Bárbara. Iluminación del camino de Tremendal funciona con 1 euro, dura 60 minutos. Eso del camino de Tremendal, pues resulta que es un camino que se ha hecho hasta una ermita con el nombre del Tremendal. Entonces los vecinos y el ayuntamiento pues han colaborado para hacer la iluminación hasta allí. Reconquistado por Alfonso II y donada posteriormente a Gastón, maestre de la Orden de Sant Rededon, su economía actual se basa principalmente en actividades del sector primario, tanto agricultura como ganadería. ¡Qué casualidad! ¿Eh? El manchego acaba en Tronchón buscando queso de Tronchón, que resulta que Miguel de Cervantes ya lo mencionó en Don Quijote. El queso de Tronchón, aunque no es posible fijar la fecha de inicio de su fabricación, sabemos que en el siglo XVII ya gozaba de cierta fama, puesto que en 1615, cuando se publica la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aparece nombrado en un par de capítulos. Esto nos indica que Cervantes era conocedor del queso de Tronchón. Reconocida por su peculiar industria artesanal, el queso de Tronchón, los sombreros de fieltro y la cerámica. En Tronchón se fabrican los curiosos sombreros de pelo de conejo. En el año 1983 se declaró conjunto histórico-artístico, destacando la iglesia de Santa María de la Magdalena, el ayuntamiento, la cárcel antigua, el portal del Val, la portada románica del cementerio viejo, diversas casonas, la cárcel nueva. Sonido ambiente, se nota dónde estoy, ¿no? Bueno, toda una aventura en Tronchón. Creí que iba a dar tiempo a llegar antes de que llegara la gran tormenta, pero no. Ha llegado, como habéis podido ver, y me ha pillado de lleno entrando a la quesería. Sorpresa que la quesería estaba cerrada. Por suerte, ha dado la casualidad que me he metido por allí para ver dónde estaba la tienda, como habéis visto, y he visto un perrito y he dicho, tú estás seco, tú has venido de algún sitio. Y efectivamente, ha venido de dentro de donde hacen los quesos, de lo que es la quesería en sí. Y muy amablemente, pues las dos mujeres que están ahí trabajando me han abierto la tienda de quesos, porque se iban ya realmente, y me la han abierto y he podido conseguir el famoso queso de Tronchón. Tengo un queso de 2 meses de curación y un queso de 6 meses de curación, que es más fuerte. Ambos, cada pieza vale 15 pavos. 15 y 15. Los he pillado así porque quiero probarlo. Entonces quiero abrir solo esta cuña y esta me esperaré para compartirla con el resto de pingüinos, para que lo prueben también. Entonces, 2 quesitos he conseguido. Menos mal que para algo me he venido a Tronchón. Eso sí, decir que el pueblo es súper bonito. De los más bonitos que he visto de momento. Ninguno me ha defraudado, pero este tiene su propio encanto. Es tan pequeño que todo es muy acogedor, silencio absoluto. Así que genial. Ahora a degustar.